¿Por qué la autoestima es la clave de nuestra paz interna, nuestra tranquilidad? ¿Por qué es un pilar tan fundamental para el bienestar mental y emocional? Hoy vamos a ver 16 claves importantes que ya vas a poder incluir en tu día a día y poder trabajar sobre ellas para nutrir una buena autoestima. Vamos con ello. Lo primero de todo es reconocer el estado actual de mi autoestima. Si necesito nutrirla, si necesito reforzarla, ese va a ser el primer paso, porque si no reconozco que tengo algo que mejorar, no me voy a poner manos a la obra. Así que ese sería el primer paso, reconocerla. El segundo, observar y darme cuenta de cuál es mi patrón de pensamiento. Esto lo podemos hacer solos o muchas veces vamos a necesitar ayuda externa de un profesional, porque es la parte más compleja. Aquí es donde tenemos que darnos cuenta de cómo es nuestro diálogo interno, cómo es esa voz con la que me hablo, si tengo un exceso de autocrítica y sobre todo cuáles son mis creencias limitantes que van a hacer que actúe de una determinada manera. Todos estos patrones de pensamiento además son fundamentales porque van a crear emociones en mí y esas emociones además se van a quedar bien grabadas en nuestro cuerpo. Así que esta es la parte más crucial, reconocer el patrón de pensamiento. Una vez que lo tengo reconocido, pues entonces hay que desafiar esas creencias limitantes, tener mucho cuidado con las etiquetas que yo me he puesto. Ese yo soy un desastre, yo soy incapaz, yo no puedo. ¿Cómo me hablo? Y sobre todo, esas etiquetas que van incluidas en el yo soy, hablan de mi identidad y yo las cojo como una verdad absoluta. Es fundamental darme cuenta de que yo puedo no hacer algo bien en un momento determinado, pero eso no quiere decir que yo no sea capaz. Hablar más en términos de estados que en términos de identidad. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, pues que yo me puedo decir a mí misma, yo soy un desastre, esto no me sale bien, ¿vale? Porque es evidente que no me ha salido bien, que lo estoy haciendo mal. Pues yo me puedo cambiarlo y me puedo decir a mí misma, en esto concreto tengo todavía mucho que aprender, no tengo la destreza, los conocimientos, las habilidades necesarias, tengo que dedicar más tiempo a ello porque aún todavía estoy en el proceso de aprendizaje. Entonces, más bien estoy aprendiendo, no soy un desastre. ¿Se ve la diferencia? Bueno, cuarto tip de la autoestima, la comparación. Cuidado con caer en compararnos con los demás, que esto es muy habitual porque la sociedad nos lleva constantemente a una sociedad de competitividad y a compararnos con los demás. Desde muy pequeños en el colegio, con las propias notas y evaluaciones, ya veíamos cómo los niños empezaban a evaluarse entre ellos. Entonces la comparación es una trampa. La mires por donde la mires, es una trampa, porque en la mayoría de las veces tendemos a compararnos con alguien que tiene aquella habilidad que nosotros no hemos desarrollado aún. Entonces me sitúo en un plano inferior y me voy a sentir mal. Pero es que si me comparara con otra persona y me situase en un plano superior, tampoco sería lo correcto y lo idóneo sentirme por encima de los demás, con lo cual la comparación, la mires por donde la mires, siempre va a ser una trampa para el ego. Entonces es fundamental compararnos únicamente con nosotros mismos en mi camino personal y completamente individual de crecimiento y evolución de la vida, nada más. Con los demás puedo fijarme en ellos como una inspiración a alguien que tenga un camino parecido al que yo quiero transitar y pueda servirme de maestro, de enseñanza y poderme inspirar, pero no desde la comparación. ¿De acuerdo? Seguimos. 5. Pasar a la autocompasión. Este aspecto es muy importante. Dejar de machacarse, de autocriticarse, de exigirse y pasar a ser benevolente con uno mismo. Darse permiso de no ser perfecto. Sabemos que la perfección no existe. La perfección es un camino que me inspira
a la mejora, pero nunca es una meta que podamos alcanzar, porque una vez que lleguemos a algo como muy en maestría, ¿no? Muy desarrollado, siempre podrá mejorarse. Entonces, esa autocompasión está entendida como el cariño, el permiso con el que me trato, ¿no? Me doy permiso a darme cuenta que siempre voy a estar aprendiendo. Entonces es como cuando tratamos a un niño pequeño, ¿no? Y de repente pues se tropieza. Pues sabemos que está aprendiendo a tener equilibrio, a tener coordinación, y lo que hacemos es ayudarle a levantarse, apoyarle, consolarle o lo que pueda necesitar. Desde ahí la comparación. Siguiente sería el siguiente punto: establecernos metas realistas. Muy importante, porque si las metas que yo me estoy estableciendo en mi vida están demasiado altas y demasiado exigentes, me voy a encontrar continuamente con la frustración. No me estoy conociendo lo suficiente para darme cuenta en el nivel donde estoy actualmente. Podré ir subiendo las metas en ambición y en complejidad a medida que avanzando, pero subiendo paso a paso como con escalones. Siguiente, reconocer nuestros logros. Muy importante, porque las personas que no tienen la autoestima bien nutrida se meten mucha caña, nunca es suficiente, y si algo lo hacen bien, bueno, pues lo dan así como por hecho, pero quitándole importancia. Entonces, muy importante reconocer nuestros logros por muy pequeños que sean en el día a día, y además si no lo he conseguido aquello que me he propuesto, también reconocer que lo he intentado, ¿vale? Por lo menos, por ejemplo, si yo estoy buscando trabajo, pues aunque hoy no me haya salido ninguna oferta, pero a lo mejor me he puesto a revisar mi currículum, actualizarlo, mejorarlo, pues darme cuenta de ello. Siguiente sería cuidar nuestro lenguaje, nuestras palabras. El lenguaje verbal es fundamental, cómo hablamos, porque las palabras, el lenguaje, son procesos de pensamiento, ¿vale? Estarían dejando a la luz ese patrón del pensamiento del que hemos hablado antes. Y en este lenguaje también incluimos el lenguaje no verbal, cómo mi cuerpo se expresa y se presenta al mundo. Aquí cuidar la postura es muy importante, porque una postura erguida, firme, va a plantar cara a la vida, pero una postura demasiado floja, sin tono, ya le está transmitiendo a mi cerebro falta de fuerza, falta de confianza, falta de valor. Entonces comenzar por ahí, cuidando nuestro lenguaje verbal y no verbal. Nuestra postura corporal es nuestra postura hacia el mundo. El siguiente, uno muy básico, pero no por ello menos importante, que es el autocuidado. ¿Cómo voy a tener una buena autoestima, que al final está hablando de amor propio, si no me cuido? Cuando el amor es cuidado, cuando queremos a alguien o incluso a nuestras mascotas, que ya son parte de nuestra familia, les cuidamos, ¿verdad? Cuidar es el mayor signo de amor, con lo cual no puedo tener una autoestima bien nutrida y un amor propio bien colocado si no me estoy cuidando. Un autocuidado a todos los niveles. ¿Qué te das a lo largo del día? Desde tus pensamientos hasta tu comida, tu ejercicio, tus hábitos diarios. ¿Cómo te tratas en todos los aspectos? Es fundamental, por lo menos, revisarlos e ir haciendo los cambios pertinentes a medida que vayamos pudiendo. No hace falta cambiarlo todo de la noche a la mañana, pero sí irnos dando cuenta e ir haciendo los cambios. Siguiente, elegir un entorno, unas personas y un ambiente que sea grato y beneficioso para mí. Rodearnos de personas con las que verdaderamente me sienta a gusto, que sean relaciones de verdad, de profundidad, con las que pueda sentirme que puedo ser yo misma en verdad absoluta. El entorno se contagia. Los grupos acaban pensando todos de una determinada manera y las emociones igualmente también se van transmitiendo. Para ello hay incluso hasta un refrán que dice
que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición, ¿verdad? Pues esto quiere decir que al final, si tengo creencias, ideales y valores muy diferentes a las personas con las que me estoy relacionando, o voy a encontrarme en continuo conflicto, acabaré abandonando ese grupo, o incluso si mi personalidad no está muy reforzada, acabarán convenciéndome de cambiar mis pensamientos. Entonces, elegir un entorno, grupos de personas que verdaderamente tengan unos valores importantes y consolidados con los que yo esté de acuerdo. Unos valores de bondad, de grupo, de cooperación, de aquellas cosas que tú valores y sean importantes para ti. Siguiente aspecto, decir no y aprender a poner límites. Algo que parece aparentemente muy sencillo, pero que yo me encuentro en terapia de forma muy frecuente, grandes dificultades. ¿Cómo nos cuesta decir que no? ¿Cómo nos cuesta expresar verdaderamente nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras preferencias, nuestras necesidades? Y acabamos acoplándonos a lo que los demás quieren o esperan de nosotros, por miedo al rechazo, por miedo a que no me valoren, por miedo a que no me quieran. Entonces es importante estar en coherencia con uno mismo y poder mostrar con verdad y sinceridad mi límite y mi no, porque además eso le dará mucha fuerza y mucho poder a mi sí. Al principio las personas pueden desconcertarse cuando pongamos límites, pero luego sabrán que cuando diga un sí, es un sí verdadero, es un sí auténtico. Y nadie queremos que nos digan sí si en el fondo es un no, ¿verdad? Pues empecemos a practicar la verdad y la autenticidad con nosotros mismos y con los demás. Siguiente aspecto, no tomarnos nada como personal. Hay veces que podemos tener mucha coherencia con nosotros mismos, ser muy asertivos, pero encontrarnos que el otro se va a desbordar emocionalmente y me va a volcar su rabia, su crítica, su agresividad, su decepción, lo que esté viviendo, ¿no? Y entonces darme cuenta que es mío y que es del otro. Y si es del otro, respetarle que está en su proceso, pero no tomármelo como algo personal, porque si no me afectará mucho y además perderé mi centro. Saber diferenciar qué es del otro y qué es mío. Siguiente tip, permitirme el error, incluir el error en mi vida. El error, el fracaso como gran maestro. No puedo avanzar y crecer si no cometo errores. Porque si ya lo hago bien desde el principio, significa que yo ya tenía esa habilidad, ese conocimiento interiorizado. Para dar un paso más y avanzar, sí o sí tengo que cometer errores. Si por ejemplo yo quiero aprender a patinar, yo sé que el primer día, si no me he puesto nunca unos patines, ese día me voy a caer, voy a tropezar, voy a andar con muchísimo desequilibrio. Si me pongo los patines y ya voy rodando y haciendo piruetas desde el principio, es que yo ya tenía interiorizados esos conocimientos. Con lo cual, el error es nuestro maestro. Incluirle con tolerancia en nuestra vida y no automachacarnos por ello. El siguiente es muy importante y me parece fundamental y me lo encuentro con muchísima frecuencia, que es cuando caemos en la culpa. Una emoción terriblemente pesada y desagradable que además no tiene ninguna función. Cambiar la culpa por responsabilidad. De nada sirve echarme la culpa, además me paraliza, es como si fuese una roca así de grande que me cae sobre los hombros y me deja inmóvil como un dedo gigante acusador que me está indicando que he hecho algo mal y he cometido un error y he hecho lo peor del mundo y me quedo con tanta frustración que no podría manejarla. En cambio, cuando la cambio por responsabilidad, me doy cuenta de que entonces tengo margen de corregir, de pedir disculpas, de compensar aquello que haya hecho, aquello que haya provocado, aquello que haya pasado, ¿vale? Muy importante. Yo te recomiendo que elimines por completo la palabra culpa de tu diccionario, de tu vocabulario, que no la vuelvas ni a nombrar y que siempre utilices la responsabilidad y que te hagas cargo de las consecuencias producidas. El siguiente nos habla del perdón, perdonarme y perdonar mi pasado.
¿no? ¿Cuántas personas cargan con historias del pasado, e incluso de hace muchísimos años o décadas, y no se perdonan? Y eso no les permite seguir avanzando. Perdonar al otro, pero perdonarnos a nosotros mismos y perdonar nuestro pasado, si aún cargamos con algo de él. Muy importante para seguir evolucionando. Y ya, por último, establecer un compromiso profundo y verdadero conmigo misma. Este compromiso incluye cumplir lo que digo y cumplirlo también en acciones. Lo que hago es fundamental para poder tener una buena autoconfianza. Podré tener cierta flexibilidad con los objetivos y las metas que me establezco, pero intenta no salirte de lo que te has marcado y cúmplelo en coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Y sé fiel a ti misma, a ti mismo. Tómate en serio. Bueno, si te ha gustado este vídeo puedes continuar viendo la meditación de amor propio que te voy a dejar por aquí, que es muy bonita para escuchar con los ojos cerrados e interiorizar cada frase. Que nutras tu autoestima día a día, porque todos estamos expuestos a que se nos vea afectada después de crisis existenciales, de cambios importantes en nuestra vida, de acontecimientos traumáticos, dolorosos que puedan acontecer. Nuestra autoestima se puede ver muy afectada. Así que te recomiendo siempre observarla, vigilarla y no dejar de nutrirla. Un saludo y que te cuides.